La tarde del martes, un placer como siempre acompañarles, sean bienvenidos. Una luctuosa noticia para comenzar, nuestro más sentido pésame de este plató a la familia de Pilar Quirosa, fallecía este mediodía a la edad de 62 años, escritora, poeta, crítica literaria y agitadora cultural. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, especialista en prehistoria e historia antigua, fue presidenta del Ateneo de Almería entre 1999 y 2003 y en la actualidad se mantenía como miembro de la directiva de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios y delegada de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles en Almería. El último adiós se le presta desde esta tarde en el tanatorio de Almería, en la calle Sufrín, en el barrio de Torre Cárdenas, y mañana a partir de la 1 de la tarde una misa funeral. Nuestro más sentido pésame a la familia. En paz descanse Pilar Quirosa. Bueno, así comenzamos. Más cosas que contarles. Primera salida al exterior antes de presentarles a nuestras primeras invitadas en el plató. Vamos a la Plaza Marín, a la calle Marín, donde está la sala de exposiciones Espacio de Mujeres, para compartir con ustedes una exposición y que su autora, la artista, nos explique un poquito de qué va esta expo que ha llamado Entre el paisaje y la galaxia. La firma Leonor Lentisco. Juan Domínguez, bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, señor. Como bien decía Joaquín, nos hemos venido hasta el Espacio de Mujeres de la excelentísima Diputación Provincial, donde se ha inaugurado la exposición que lleva por título, en este caso, Entre el paisaje y la galaxia. Leonor Lentisco es la mujer que ha hecho esta magnífica obra, de la que vamos a hablar aquí en los próximos minutos en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Leonor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. A ver, ¿dónde te ubico? ¿En Granada o en Almería? En Almería. Siempre he estado Almería, Granada. En Granada, ¿no? Nacida en Granada, en mi crianza Residente fue... en Almería e hiciste Bellas Artes en Granada. Exactamente. Granada, Almería, Almería, Granada. Iba a decir triángulo, pero en este caso no es triángulo. Me comentabas antes de que nos diese paso el compañero Joaquín que has tenido oportunidad ya de hacer algunas exposiciones de ámbito colectivo, pero que esta es la primera a título individual, ¿no? Exactamente. Siempre a lo mejor aportando algún cuadro o dos en la Facultad de Bellas Artes de Granada. O en Lisboa, que también estuve un año allí de Erasmus, también participé en una exposición colectiva de telares y tal. Pero individual es la primera vez que me he apresurado a hacerla. Muchos de los artistas con los que hablamos nos dicen que no hay ningún vínculo con algún familiar, pero tú en este caso parece que un tío tuyo ha sido determinante en que quizás te hayas decantado al final por este mundo, ¿no? Sí, mi tío Julio y bueno, parte de mi familia, ¿no? Les gusta la arte y mi tío es pintor, escultor y bueno, mi abuelo, que también era poeta. Y bueno, he estado siempre rodeada con el tema del arte, ¿no? La pintura, la escultura, la poesía. Ahora hablaremos de tu abuelo, uno de los poetas más importantes que ha dado la provincia de Almería. Me comentabas que siempre te has decantado por temas parecidos a este y que no había que comerse mucho el coco para darle el título a la exposición, porque de lo que hablas es del universo y también en este caso por eso lo has titulado Entre el paisaje y la galaxia, ¿no? Claro, yo siempre me he decantado por hacer cielos, ambientes, paisajes y tal cual, ¿no? Es literal. Me he regido un poco al tema del universo, las formaciones, galaxias, nebulosas, gases, polvos cósmicos y por ahí me estoy yendo, ¿no? Por este hilo, que cada vez que además hacía cuadros, más cosas se me ocurrían. Así que creo que esto va a ser un preámbulo de algo más, ¿no? Eso me decías, que aquí no para, te decías que sientes y decías, si aquí no paro y voy a seguir, es porque efectivamente este mundo en definitiva parece que te apasiona, ¿no? Sí, claro, por ahora, he encontrado el hilo conductor, ¿no? Porque por eso yo creo que tampoco hice exposiciones individuales antes. Yo a lo mejor me ponía a hacer un cuadro y hacía una cosa diferente de otra, no tenía mucha conexión. Ya te digo que a lo mejor sí dentro de los cielos y todo eso, ¿no? Pero no tenía nada que ver una técnica con otra o lo que sea. Y ahora, pues bueno, he ido metiéndome en el tema y he ido viendo posibilidades y bueno, me he metido en ello. Leonor, con el corazón en la mano, se ha inaugurado hoy a las 12:30. Cuando ya está montada, que es muy distinto a ver los cuadros y la has visto, ¿qué has pensado? Pues he pensado que gracias a mi madre y mi tía, que me han ayudado a montarla,
Y no sé, pues la verdad. Pero ha quedado tal y como pensabas, poquito Sí, sí. mejor. Bueno, no, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, porque... ¿De lo que tú pensabas en principio? Sí. Pues eso es bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que la sala es estupenda, tiene 1000 posibilidades. Y era, pues bueno, decir, esto queda mejor aquí, allá. También cuadrarlo un poco con los trozos de poesía, con las partes de las poesías de mi abuelo, que tuvieran relación. Y en principio, y bueno, y en final, parece que a la gente le ha gustado y a mí yo estoy muy orgullosa, la verdad. 2 preguntillas para terminar. La primera, ¿dónde te inspiras para sacar los cuadros? Bueno, pues me inspiro en los atardeceres que tenemos, en las fotografías que tenemos. Por ejemplo, yo tengo relación con la asociación Orión, que están también con el Calar Alto. Y en fotos de ellos te apoyan muchas veces. En fotos de ellos, también yendo a cursos, al Calar Alto, viendo pues, la galaxia, que nos la expliquen, en qué consiste y no sé, es algo que me apasiona, siempre me ha gustado, además da mucho juego a la hora de hacer técnicas de pintura, pues ya te digo, por las diferentes formaciones y formas que tienen, hacerlo más como fluidos más gaseosos o algo más concentrado, no sé, tiene muchísimas posibilidades. Joaquín, estamos viendo a través de las imágenes, volvemos a la mar de nuevo, sigue el guiño de la estrella en el misterio del infinito umbral de las galaxias y es nada más y nada menos que Julio Alfredo Egea. Pero estos textos de estos poemas no se han puesto por gusto, es sencillamente porque nuestra invitada Leonor Lentisco es la nieta de Julio Alfredo Egea. Sí, él nos dejó hace muy poco. Falleció en septiembre. Una de las últimas entrevistas tuve yo oportunidad de hacérsela en un homenaje que le hicieron en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería. Pues mire... Me parece que estabas tú allí. Pues sí, allí estaba yo. Y bueno, tantísimas cosas, ¿no? Eso también me ha hecho a mí ver cómo son los actos públicos, ¿no? Desde chica he estado asistiendo a este tipo de eventos. Y bueno, pues eso ya te digo que falleció hace muy poco y también quería que... En septiembre del año pasado, me parece, ¿no? Sí, del 2018. Sí. ¿Has intentado, y ya terminamos, que haya alguna conexión entre el texto y la pintura? Pues sí. Ahí estuvieron mi familia, lo estuve trabajando. Currando. Y buscando textos y partes de textos que estuvieran un poco relacionados con el tema. Y sí, habla de la luna, las galaxias, nebulosas. Bueno, relacionándonos con el sentimiento humano, ¿no? Y el amor y muchísimas otras cosas. Leonor, desde hoy hasta... Pues hasta que, no sé, una saga voy a hacer. No, me refiero hasta qué día está la exposición aquí. Ah, la exposición hasta el 28. 28 del mes de enero. Sí. Bueno, pues tiempo tiene suficiente la gente para que pueda venir, yo lo aconsejo y disfrutar, porque me parece una magnífica exposición. Sí, de lunes a viernes estaremos aquí por la tarde, 2-3 orillas, ahí en el cartel. No es fácil hacerse con este espacio de mujeres. Vaya, no, he tenido suerte porque también Quinita me ha apoyado mucho y la verdad es que gracias a ella ha sido la fuerza que me ha hecho decir, venga, voy a enseñar mi obra individual. Verdadero placer el saludarte y máxime sabiendo que eres nieta de quien eres, hija de mi vida. Pues muchísimas gracias, Leonor, igualmente. Muchísimas gracias. Joaquín, Leonor Lentisco, la autora de esta exposición que se ha inaugurado aquí en el espacio de mujeres de la Diputación Provincial de Almería, entre el paisaje y la galaxia, nos ha dedicado estos minutos aquí en nuestro programa. Y algo que le agradecemos. Enhorabuena, Leonor, por la exposición. Enseguida voy contigo, Juan, que hay cositas hoy en la calle que contar en diferentes puntos de la capital. Durante este mes de enero cumplen el primer añito de vida. Me estaban contando ahora mismo que era la única provincia de las 8 que tiene la comunidad autónoma andaluza que no tenía todavía una asociación de Parkinson en Almería. De esto hablamos, de una serie de actividades, sobre todo por darles a conocer la asociación y también por conocer un poco más de cerca esta desgraciada enfermedad y que nos cuente su experiencia. María González es la presidenta de dicha asociación. Bienvenida, buenas tardes, María. Buenas tardes. Me alegro de verte, encantado de conocerte. Igualmente. Bueno, esto se sobrelleva como se puede. Tú tienes experiencia de sobra porque llevas, digamos, luchando, incluso has pasado por quirófano, pues 14 años. Sí, más o menos. Que se dice 14 pronto años. esto. Sí, se ¿no? dice pronto. Han pasado rápido. Si te paras a pensarlo, han pasado demasiado rápido. Bueno. En un principio parece que van a pasar más lento. Ahora me cuentas un poco cómo te ha ido. Pilar Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, mujer? ¿Bien? Ahí estamos bien. Bueno, también toca tu puerta el Parkinson. También tocó mi puerta, sí. ¿Hace ya cuánto tiempo? Unos 4 años, 4 y pico. ¿Cómo lo llevas, Pilar? Pues bien, como puedo. Sí. Vamos llevando como podemos.
Curioso esto, ¿no? De las 8 provincias, la única que no tenía, la única capital que no tenía asociación Parkinson era Almería. Almería. La constituisteis hace un año, estáis más o menos de cumpleaños en este Sí. primer mes del 2019, pero sin sede física. Sin sede. Estáis de prestado en un local, ¿no? Sí, las actividades que realizamos las realizamos en la Asociación de Vecinos de Nueva Andalucía, que nos presta el salón de usos múltiples, nos lo presta los lunes y los viernes, por la mañana. Es la única disponibilidad de espacio que tenemos. Lo demás, pues tiene que ser en la calle. Bueno, habéis preparado aquí una serie de actividades prácticamente Sí. para todo el año, diferentes meses del año. Sí. Eso se supone que va a ser para el primer trimestre Para de el primer este año. trimestre de Del este año año que empieza. De este año que empieza, bueno. ¿En qué consisten las actividades? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Hasta ahora hemos hecho, con los ello. lunes se hacía tai chi y los viernes se hacía bien ejercicios físicos o ejercicios cognitivos, bien para tener bien lo que es el aspecto físico y la mente. Bueno, Y este año ya queremos ampliarlo y hacer manualidades, actividades, más variedad de actividades, para que los socios no se cansen mucho de hacer siempre la misma actividad, sea un poco más variado. ¿cuántos socios y socias estáis en la asociación? En la asociación María. somos ahora unos 43. No todos enfermos, porque hay gente que no, que son familiares o cuidadores. Cuenta que a lo mejor con unos 36 enfermos y los demás son cuidadores y familiares, que se han asociado también. Bueno, no son pocos, tampoco son muchos. Pues está bien, porque según la predicción que yo he leído, hay una predicción de que el enfermo de Parkinson no tiende mucho a asociarse, solamente un 20 o un 25%. ¿Y esto por qué, María? Porque la enfermedad de Parkinson es que es muy peculiar. Entonces, si está en un estado muy avanzado, no puedes ir a ningún sitio. ¿Para qué te vas a asociar? Si tú actividades no puedes, prácticamente no puedes salir de casa. Y si estás en los estadios iniciales, lo que está es escondido, no quieres que se entere No quiere nadie. que se dé, claro. Tener Parkinson se dice ya cuando no tienes más remedio. Claro. Lo que conocemos de esta enfermedad, Pilar, lo que conocemos todos, sin saber mucho de la materia, evidentemente son los temblores. Los ¿no? temblores, Esto es sí. lo que se ve Es físicamente. que normalmente cuando empiezan los temblores, cuando tú empiezas a pensar, puede que sea esto. Vale. Cuando te sientas delante del médico y te diagnostican esto, ¿qué pasa? Uf, se te cae el mundo encima. Sí. Sí, te cambia la vida por completo. Mm. Lo que tú pensabas que iba a ser tu vida, lo que iba a ser, ya lo tienes que dejar aparte y cambiar. Pero luego Busca quizá tu- te das cuenta que quizá, hombre, no decir que no es para tanto, pero puedes seguir viviendo, hacer una vida normal. Sí, se puede hacer una vida evidentemente, ¿no? normal. Lo que pasa, lo malo es que nosotros, cuanto más tiempo pase, no vamos a recuperarnos, sino vamos a ir poquito a poco, intentamos que sea lo más tarde posible, pero Ujú. no es como decir, bueno, yo me hago un tratamiento, me hago esto y me puedo curar. No, nosotros no, por desgracia, pues no tiene cura. Claro. Eso es lo que te cae encima, el jarro de agua fría. Esto es una medicación prácticamente Sí, así. Sí, de por vida, ¿no? Sí. Ujú. Tú 14 años pasaste por el quirófano, Sí, llegaron yo pasaba por el a quirófano. operarte. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, entonces cada vez se sabe que no se cura, pero es que cada vez vas a estar peor. Entonces, cuando te dicen que tienes Parkinson, tú piensas que ya va a terminar, que tu vida ya se ha terminado ahí. Luego te das cuenta que no, que la vida continúa y lo único que tienes que cambiar un poco es chic y decir, bueno, yo ahora tengo una enfermedad y tengo que luchar por ella y vivir con ella. Y no ir en contra de ella, sino a favor de ella. Y entonces, pues, cuando ya eres capaz de asimilar eso, es que ya eres capaz de vivir con el Parkinson. Pero ¿cuánto tiempo hay que invertir de vida para asimilar esto? Pues una gente más, otra gente menos, eso depende de la capacidad. En tu caso, por en ejemplo, mi caso, María. pues, échale de 2 años, 3. 2 añitos, ¿no? Sí. Más o menos en el punto que está Pilar, Sí. sí, más o menos. Sí, ¿no? sí. Más o menos. Es que vivir con Parkinson te da mucho miedo porque a ti te gustaba tu vida que tenías antes. La de hoy no te gusta, pero es que te da miedo la que va a venir después. Sí. Entonces, cuando dejas de pensar en el futuro y solamente vives en el presente, es cuando ya estás más o menos encaminada para vivir con tu Parkinson. Pero esa medicación, en tu caso la intervención Sí. quirúrgica, puede de alguna forma parar, que no avance la enfermedad de alguna forma. No, la enfermedad avanza. Avanza. Si la enfermedad avanza, lo único que la operación hace que tomes menos medicación. Y al tomar menos medicación, también los efectos secundarios son menores y entonces pues te sientes muchísimo mejor. Ujú. La verdad que yo he mejorado bastante, muchísimo. Esa intervención, por curiosidad, ¿en qué consiste? Es muy complicada. Sí. Es una operación, bueno, es complicada, es compleja. Tiene 2 partes. Una parte que tienes que estar despierta, Ujú. que es cuando te ponen los electrodos, y otra parte que ya te duermen, que es cuando te ponen la batería. Y pues consiste en meterte 2 electrodos que van, depende del tipo de Parkinson, van a una zona del cerebro, a otra. En mi caso van a los ganglios subtalámicos, a los ganglios subtalámicos me parece que es. Sí. Y depende de lo que... Es que el Parkinson, unos tienen rigidez, otros tienen temblores, entonces ya el neurólogo ahí clasifica. Vale. Y luego tenemos aquí una batería, que es la que va haciendo las descargas.
¿Tú la llevas ahí? Sí, aquí tengo la batería, Sí. aquí llevo los 2 electrodos y que bajan por aquí los cables hasta aquí. Y la batería se cambia Ujú. cuando se Pero, gasta. ¿esas descargas No, eléctricas? yo no noto nada. No. Pero ¿en qué consiste esas descargas? Pues es que hay una parte del cerebro que no produce la dopamina. Entonces lo que hace es pues, estimular la zona esa del cerebro. Ujú. Bueno, yo te acabo de conocer esta tarde y la verdad Sí. que te veo, bueno, dentro de un poco. de tu enfermedad y los años que llevas luchando contra ella, pues bastante bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, se intenta. ¿Tú cómo te ves? Yo me veo, yo es que nosotros no sabemos cómo, realmente no nos vemos. Sí, mujer, ¿cómo que no? No, Ya lo creo. estamos peor de lo que nos vemos. No Pero somos tiene- conscientes de nuestros movimientos. No, pero el ánimo, por lo menos, aparentemente, Pilar, no sé. El ánimo ¿eh? lo tenemos. ¿Eh? Sí. ¿Eh? No- Es que todavía no nos se- damos ánimo mutuamente, ¿no? Nosotras mismas nos La animamos. típica cara de póker del Parkinson Todavía no nos ha llegado, nos llegará La con el cara- tiempo, pero todavía no. Cara de póker, dice. Sí, pues, eso dicen que la gente de Parkinson se le pone cara de póker. Sí, porque pierde la expresión No, perdemos la pierde expresión de la cara y sentimiento, entonces pues Sí. lo mismo estamos alegres y no se nota, por ahora se nos nota Vale, cuando vale. estamos alegres. Por lo menos intentamos disimular. Pero es cierto esto que decís, que se pierde, digamos. Sí, la expresión de la cara se pierde. Normalmente la sonrisa se pierde, ¿Te una cara parece así que no tiene- rigidez? Sí. rigidez. Sí. Ujú. Es muy bueno hacer ejercicios con los músculos Claro. faciales porque Reírse mucho tiene que sí, ser muy reírse bueno. mucho de la risoterapia es muy buena. Claro. Estas actividades que habéis programado, este taller, que comienza, bueno, como hemos dicho, ese primer Sí. trimestre, esto viene muy bien para llevar a cabo, bueno, pues este Sí, tipo sí. de vida un poquito más animada y sonreír y Claro. compartir. Además y todo el demás, mundo ¿no? que va a la asociación se anima porque solamente el compartir la enfermedad con otro, en vez que existes que hay gente como tú, Claro. ya te anima. ¿Esto aparece en la vida cuando uno tiene ya algunos años o también la gente joven puede padecer esta enfermedad de Parkinson, María? Pues Que la tú enfermedad de sepas. Parkinson siempre estaba asociada a un hombre mayor con temblores. Sí. Y eso es totalmente equivocado. Bien. Porque no tiene que ser mayor. Hay una parte de gente que es joven, incluso con 18 años te puede dar Parkinson. Y no tienes que ser mayor. Y tampoco tienes por qué temblar. Hay gente que tiene Parkinson y no tiembla. Es que siempre se asocia el Parkinson a la unidad de trastorno de movimiento. Y los Parkinson tiene una parte que son síntomas motores y otra parte que son síntomas no motores. Los síntomas más no motores pues, son tan importantes como los otros. Lo único que está en segundo plano. Claro. Si hay alguien en casa que lo está escuchando, Pilar, por echar un poco la vista atrás, cuando tú empiezas hace 4 años, cuando esto empieza a ti a, oye, aquí algo me está sucediendo, algo me está pasando, esos primeros síntomas, que por decirle algo a la gente que está en casa, que quizá ahora mismo se está preguntando, oye, ¿tendré yo esta enfermedad ahora mismo? Pues lo que dije, bueno, en mi caso, porque empecé con temblores y como yo ya tenía un antecedente familiar, pues ya te pones a pensarlo. Pero ya cuando tu propia familia se da cuenta y te dice, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Pues entonces ya te pones a pensar, Vale. es cuestión de ir al médico a ver lo que, Eso, a ver lo que es. ¿Eso de tener antecedentes familiares es hereditario? ¿De No alguna está forma? demostrado al 100%, pero Si tiene sí. una base genética, puede ser una base ambiental y otra base idiopática, que no se sabe por qué. Ujú. Bueno. Pues- Pero más o menos haces vida. Yo hago vida, yo normal. hasta ahora hago vida normal. Normal. Yo hago mi vida normal. Hombre, unos días estás más animado, otros días estás menos, otros días estás más cansado, otros días menos cansado, Ujú. pero yo Bueno, hasta ahora mismo, y espero seguir muchos años, hago una vida normal. claro que sí, mujer. Claro que sí. Oye, esto de que no tengáis sede, ¿qué Eh, pasa? Un localito ahí pequeño para la Asociación de Parkinson Almería, hombre. Yo creo que la gente que tiene Parkinson se merece tener Sí, unos locales. por supuesto. Estamos pasando muy mal. Porque Es verdad. eso de estar en la calle, pues la verdad que se pasa mal. Porque cuando te llaman por teléfono, ¿dónde está la sede? Mira, no tenemos sede. ¿Y cómo que no tenéis sede? Pues, a todo el mundo hay que explicar. ¿Por qué no y tenemos? tenemos que quedar en una cafetería, simplemente. Bueno, Pues tú imagínate, es que es muy duro, ¿eh? pues sí. Llevamos un año ya luchando con esto, pero que el enfermo de Parkinson se merecería ya que nos dieran una sede, aunque fuera chica, pero algún sitio donde está. Claro. Pero en fin, se a todo llegará. ¿Se diagnostican muchos casos durante el En año? Almería se supone que hay unos 2.000 enfermos de Parkinson, ¿no? Más o de menos. 2.000, Sí, solo unos unos 2.000 ahí. Pero que es que no hay unas estadísticas, tampoco hay una base de datos fiable, que son datos de hace ya años. Bueno. El 18 de enero hay una presentación, ¿no? Una encuesta, leo yo por aquí, en ese primer trimestre de las actividades que habéis programado, ¿no?
Voy a hacer varias cositas de esto de... Pues queremos celebrar un poco el cumpleaños, pero tendremos que celebrarlo en la calle, En la- porque en- la mismísima calle, porque como así será un cumpleaños público, porque como no tenemos sitio, En una cafetería, como tú dices, ¿no? o en una cafetería o en una plaza. A tomar un cafelito, a soplar una tarta, Sí, ¿no? claro, Con sí, una claro, vela. porque por lo menos se merece eso, soplar la tarta Bueno, y hay de aquí, tener un deseo. hay aquí una actividad que me llama mucho la atención, programada para el 25 de enero. No sé si esto es así, se va a No, seguir. eso Bueno, se programó para que la gente pudiera... vale, aproximado, ¿no? Más o menos. aproximado, Pero bueno, sí, la actividad pudiera en sí se llama jugar a buscar, busca parejas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Es que eso, bueno, esa parte es que no la llevo yo. Vale. Entonces tampoco te puedo contar mucho. Eso fue otra persona que programa la actividad en la que se dedicó a eso Vale, y todavía vale. no te puedo tampoco... Bueno. Esta hemos dicho por si alguien quiere acercarse y conoceros, o Sí. por si, bueno, de alguna forma también Parkinson tocó a la puerta de su vida. Hemos dicho que de prestado, y esperemos que sea por poco tiempo, en la Asociación de Vecinos Nueva Andalucía. Nueva Andalucía, los lunes y los viernes, a partir de las 11. Bueno. A ver si este año... Y en la calle cualquier día. Y en la calle un viernes. Llamando a mi teléfono, me llama y yo quedo con ellos para tomar un café cuando quiera. Bueno, ¿queréis añadir alguna cosita, algún mensaje que mandar a la gente que está en casa, algo que decir, María, Pues- Pilar? ¿Eh? Bueno, por mi parte, que si tiene alguien la, bueno, va a decir la mala suerte o la buena suerte, porque nunca se sabe si es mala o buena, supongo que cuando te lo dicen es mala, de que te diagnostiquen el Parkinson, pues que cuenten con nuestra ayuda, que primero, la primera información siempre es, está informado, te ayuda a superar la enfermedad muchísimo mejor. Y nosotros, por nuestra experiencia, podemos ayudarles bastante. Esa primera noticia tiene que ser, en fin, Es un poco impactante, sí. jarro de agua fría, como tú Un decías. jarro de agua fría que te cae Pero bastante... luego te vas adentrando, vas conociendo a personas como vosotras, y te vas dando Y cuenta ves que puedes luchar contra ella y vivir con ella. y que se puede vivir con ella. Mm. Un placer conoceros. Muchas gracias por vuestra visita. Gracias a Igualmente, vosotros. igualmente, Hasta la gracias a próxima. vosotros. Gracias. Voy de nuevo con Juan Domínguez. Vamos a conocer a una señora que se llama Concepción Núñez Rey. Presenta esta tarde una novela. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa, pero la presentación, digamos, oficial del libro, de la novela Los Inadaptados, que es como se llama, es esta tarde en la Delegación de Gobierno de la Junta, en el Paseo de Almería. Es la primera novela de Carmen de Burgos, la colombiana, que aparece en la colección La Mitad Ignorada. Hasta allí nos vamos. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente, como bien decías, nos hemos venido ahora hasta el Salón Noble de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía y el motivo que nos trae no es otro precisamente que la presentación de este libro. Han tenido hoy los compañeros de los medios de comunicación una rueda de prensa a mediodía en este mismo espacio, pero esta tarde digamos que se va a presentar en sociedad. Carmen de Burgos, colombine, periodista universal, y doña Concepción Núñez Rey es la autora del mismo, de este y otro volumen, porque son dos. Doña Concepción, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues contenta de que el libro esté ya por fin haya nacido. Lleva mucho tiempo en espera, el proceso de edición que ha sido largo y bueno, si quiere le cuento en qué consiste. Antes, un par de apreciaciones. Doctora, precisamente, por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, cuya tesis fue sobre Carmen de Burgos, colombine, porque creo que este dato es importante Sí, reseñarlo. esa tesis se leyó en el año 91, después de 15 años de trabajo, porque Carmen de Burgos había quedado perdida, es decir, su memoria había desaparecido. Y claro, yo ya entonces descubrí que era una figura gigantesca. Después he vivido otros procesos de investigación. El segundo culmina en 2005 con la biografía que fue publicada y premiada en la Fundación Lara con el premio Antonio Domínguez Ortiz y tuvo difusión mundial porque en las universidades en las universidades de todas partes y además ese libro está en las bibliotecas más importantes del mundo, desde la de Washington y entonces hay una admiración por Carmen de Burgos porque eso fue un lento trabajo de 30 años reconstruyendo su memoria y claro, lo que descubrí, bueno, Carmen de Burgos, hoy lo puedo decir tranquilamente a partir de los datos, es la mujer más importante, figura histórica y figura literaria más importante de nuestro primer tercio del siglo XX, que es la Edad de Plata. Entonces, bueno, fue pionera en el periodismo, la primera periodista profesional, pionera en campañas en favor de la mujer, pionera en el periodismo como corresponsal de guerra, viajera por el mundo, alcanzó un prestigio internacional.
y produjo una obra, como tiene usted poco tiempo, se lo resumo, produjo una obra que abarca 200 títulos, entre novelas, estudios literarios, ensayos, traducciones y unos 10.000 artículos en la prensa mundial de habla hispana y también traducida a la prensa francesa, la italiana, la portuguesa, colaboró con periódicos portugueses. Fue una figura, era la decana de las letras españolas desde que murió Pardo Bazán en el año 21. Carmen de Burgos es la figura de referencia, pero tras la guerra se disolvió su memoria porque fue prohibida. De esos 10.000 artículos, ¿cuántos se recogen en este libro, en sus dos volúmenes? Ha sido un proceso de trabajo inmenso. Puede haber aquí, a lo mejor una locura lo que piensan los espectadores, ¿puede haber aquí 40 años de trabajo? Sí, sí, claro. Qué barbaridad. Yo empecé a estudiar a Carmen de Burgos cuando acabé mi carrera. Mire lo mayorcita que soy ya. Entonces, o sea que no es flor de un día. No, y la he buscado en las bibliotecas del mundo, desde Nueva York hasta Buenos Aires. Y hay en todas partes testimonios riquísimos de su presencia, de cómo era considerada, recibida. Piense que a donde iba de los países americanos era recibida por los gobernantes. Y sus llegadas eran apoteósicas, con intelectuales recibiéndola cuando desembarcaba, etcétera. Es una historia apasionante. ¿Cuántos se recogen en estos libros? Bueno, he pasado por unos procesos de... Fíjense, ¿200 y algo? No, 350. He pasado por unos procesos de decantación dolorosísimos. De selección. Dolorosísimos, porque era todo tan... Bueno, he quitado cosas que me parecían fundamentales, pero al final, bueno, había que hacerlo. Y a pesar de todo salen 2 tomos. Fíjense, pero es que una producción tan inmensa, bueno, está repleto también de ilustraciones, de cabeceras de periódicos, donde aparece ya en primera plana con un texto hablando de ella. Es decir, bueno, es una obra riquísima, creo que queda demostrado el título. El contenido demuestra por qué lo titulo Carmen de Burgos Colombín, periodista universal, porque, bueno, no tenemos una autora, probablemente ni una autora ni un autor tan universal como ella, en el sentido de la trascendencia, la repercusión. Piense que publicaba incluso en Nueva York. Sí. Concepción, una última pregunta, que vamos ya muy mal de tiempo. ¿Qué ha supuesto Carmen de Burgos en su vida? Pues mire, mi vida ha sido la profesión de profesora de literatura, mi profesión docente, pero la investigación sobre Carmen de Burgos es algo que la vida me ha ofrecido. Porque yo no empecé pensando que me iba a encontrar un gigante y bueno, hoy tengo la satisfacción, como si fuera, como le podría decir, pues en cierto modo soy responsable de que hoy la reconozcamos. No lo digo con orgullo, lo digo con satisfacción. Enhorabuena y muchísimas gracias, que ya está llegando la gente y no queremos que se demore el acto por culpa nuestra. Verdadero placer, muchas gracias. Igualmente. Joaquín, como decíamos, Concepción Núñez Rey, Carmen de Burgos, colombine, periodista universal, el libro 2 volúmenes que se va a presentar en unos instantes en este Salón Noble de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. Los inadaptados, el título de la obra. Gracias a Concepción por estos minutos. Una recomendación musical antes de una primera pausa para esta misma noche, a partir de las 10 en Clase Jazz. Un pianista, un trompetista y un saxofonista se dan cita a partir de las 10. Pablo Gel, Percy Postlogrov y el Perico Sambet, que es un habitual de Clase Jazz, esas fantásticas instalaciones que tienen en la zona de Oliveros, en la capital almeriense. 10 de la noche, no se lo pierdan. Enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.